Hola, en el video pasado estábamos viendo la definición de una álgebra C estrella o C estrella álgebra, es en realidad lo mismo. Entonces una álgebra C estrella es una álgebra en la que está definida una nueva operación llamada involución, que cumple estas propiedades y además es una álgebra de Banach, o sea, está definida una norma, y la norma satisface una igualdad especial, que es la igualdad C estrella, que es la norma de x por x estrella es igual a la norma de x al cuadrado. Bueno, entonces vimos esa definición y vimos algunas propiedades, como por ejemplo que E estrella de E es igual a la unidad, es igual a E, se queda fijo, 0 estrella también, cuando es el 0. Y además vimos que la igualdad C estrella se puede escribir en realidad al revés. O sea, no importa si aquí yo le pongo X por X estrella o X estrella por X, es lo mismo. En realidad, cuando tiene unidad es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces eso lo vimos la vez pasada. Ok. Y entonces nos quedamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, el más fácil pues es el álgebra de los números complejos con el valor absoluto. Y la involución pues es la conjugación. Y vimos otro ejemplo que era el conjunto de espacios de funciones continuas de K en C con valores complejos con la norma del supremo y donde la involución es la función que saca el conjugado, la conjugación de la función. Entonces vimos que esa es una álgebra C estrella. Ya sabemos que esta es completa, esta es Banach, por todo lo que hicimos en las sesiones pasadas. O bueno, ya se sabe en general que esa álgebra o ese espacio es en general completo. Bueno, vamos a ver más ejemplos para darle un poco más de sentido a estas definiciones. El siguiente ejemplo, vamos a ponerle aquí, y vamos en el 2, vamos a ponerle aquí 3. 3 es otro espacio de funciones continuas, que también suele utilizarse mucho en la teoría de álgebra C estrella. Entonces es si X tau es un espacio topológico, ¿está bien? Entonces nosotros podemos definimos CB de X como las funciones que van de X en C, tal que F es continua y acotada. F es continua y acotada. O sea, debo de tener ambas condiciones. Acotada en X. ¿Está bien? Entonces, CB de X es un álgebra con las operaciones usuales de funciones. Es un álgebra con las operaciones usuales de funciones. Con las operaciones usuales de funciones. ¿Está bien? Y además pues es normada, además es Banach. Podemos definir como son funciones acotadas, pues podemos definir la norma infinito de f. Podemos considerar la norma del supremo ahí, que sería el supremo. Aquí probablemente ya no sea máximo, pues no necesariamente se alcanza, pero sí puede ser supremo. El supremo de las f de x con x en x. Entonces, y esto para cada f en cb de x. Es una norma, claramente, ¿no? Como siempre. Es una norma. Y cb de x con esta norma infinito es un álgebra de Banach en primera. Álgebra de Banach. Y al igual que en el caso pasado, aquí se puede definir la misma involución. Definimos la involución estrella que va a ir de CB de X en CB de X dada por pues F estrella, la mandamos igual como siempre a la conjugación
a f conjugado, ¿no? La misma de las funciones continuas. Y esto para toda f en cb de x. Entonces, por las mismas cuentas que hicimos acá, aquí en realidad se dieron cuenta, no necesito que sea aquí el máximo. Aquí puedo poner el supremo y entonces por las mismas cuentas del caso anterior, tenemos que también esa involución con esa norma satisfacen la igualdad C estrella. Entonces, podemos decir que, vamos a ponerlo así, cb de x con su norma infinito y con su involución es un álgebra también. Es un álgebra C estrella. Es un álgebra C estrella, ¿no? Y bueno, en ciertos casos, si x fuera compacto, entonces toda función continua es acotada. Entonces este es un poco más grande que las funciones continuas. ¿Está bien? Pero bueno. Es un álgebra C estrella con unidad. Pues igual, la constante 1. Porque es una función continua y acotada. Y conmutativa. ¿Está bien? Entonces, pues ese es otro ejemplo. Ok. Y bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo de funciones, pero vamos a pasar a un ejemplo que seguro pues han estudiado en sus cursos de análisis matemático 3. Es el siguiente. Entonces vamos a ponerle aquí, que es este 3. Vamos a ponerle 4. Los espacios de Hilbert. Entonces, sea H un espacio de Hilbert. ¿Está bien? Recuerden que un espacio de Hilbert es un espacio en el que está definido un producto punto y en el que está definida la norma. Aquí podemos definir, bueno, y además es completo con respecto a la norma definida por el producto punto. Entonces, esos son los espacios de Hilbert. Entonces, aquí la norma viene dada por la norma de un vector, pues es la raíz de x.x. Está bien, y esto para toda x en h. ¿Ok? Bueno, entonces los espacios de Hilbert propiamente no siempre son álgebras de Banach. No siempre les puedo definir una estructura de producto ahí. Pero de aquí surge un álgebra interesante que ya hemos discutido, que son las álgebras de operadores lineales y continuos. Entonces, sea B de H, como ya lo hemos manejado, son las transformaciones T de H en H, tal que T es lineal y acotado. O lineal y continuo, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces recordemos que aquí, bueno, esto es equivalente a ¿qué cosa? Esto es equivalente a que la norma de T de X sea menor o igual que M por la norma de X para toda X en H, para algún M mayor que 0. Entonces, que sea acotado es equivalente a eso. Y además, esta de acá me implica que la norma de T de X es menor o igual que la norma de T por la norma de X para toda X en H. Son estas cosas básicas de la teoría de operadores. Está bien, que deben de tener presentes. Bueno, entonces aquí, como ya hemos estudiado muchas veces estos espacios, este es un espacio, esto es un álgebra normada. Aquí puedo definir, tenemos definida la norma, tenemos definida la norma de T como, pues la de siempre, ¿no? Es el supremo de las normas de T de X, tal que la norma de X es menor o igual que 1. Recuerden que también este se puede escribir como las normas de T de X entre sus normas de X con X distinto a 0. Hay muchas formas de definir la norma en este conjunto que le habíamos puesto la norma op, la norma del operador. Y esto para toda T en B de H. Bueno, entonces tenemos
por la teoría de operadores que BDH con su norma OP, como ya hemos mencionado muchas veces, bueno, en el caso de espacios de Banach, aquí lo empezamos a manejar como con valores en un espacio de Hilbert. Entonces tenemos que esta es, ya sabemos, o ya habíamos discutido, que esto es un álgebra de Banach. ¿Está bien? Lo que queremos es darle una involución. Queremos hacer la álgebra C estrella. ¿Y con qué operación? Acuérdense. Con la multiplicación. Nada más la recalco. Aunque ya debemos de saber que la multiplicación es S por T. Pues como la composición. Para todo S y T en B de H. ¿Está bien? Ok, nada más lo recalqué porque ahorita la vamos a usar. Bueno, entonces aquí nosotros podemos definir una involución, una función que cumple con estas propiedades. Solo que la construcción para llegar a esta función, a esta evolución en el espacio BDH, es un poco compleja porque hay que pasar por unos resultados interesantes en espacios de Hilbert que, si ustedes atienden a este curso en YouTube, podrán ver que en el curso en la lista de reproducción de Análisis Matemático 3 hay una construcción que se llama el operador adjunto de un espacio de Hilbert. Hay que tener cuidado porque muchas veces se confunde el operador adjunto con el operador adjunto en un espacio de Banach. No, aquí vamos a hablar del operador adjunto en un espacio de Hilbert. Entonces, lo voy a definir así. Entonces, definimos la involución de BDH en BDH dada por T, lo voy a mandar al operador T estrella. Fíjense aquí, y aquí viene esto, donde T estrella es el único, lo voy a subrayar porque esta es una propiedad que se demuestra, es el único operador en BDH que satisface la siguiente igualdad. Vamos a ponerle, es el único operador en BDH asociado, entre paréntesis, asociado a T, que satisface la siguiente igualdad, que satisface que el producto punto entre T de X el producto punto entre T de Y y X es igual al producto punto entre Y y T estrella de X. Es decir, y esto para toda X y Y en H. Es decir, dado un operador T en BDH definido sobre un espacio de Hilbert lineal y acotado, siempre existe un operador T estrella de tal manera que satisface esta igualdad. Es decir, que cuando este operador lo brincan para la segunda coordenada, se dan cuenta, lo brincan para acá, pasa con operador adjunto T estrella. ¿Está bien? Entonces, esto ya no lo vamos a demostrar. Esto es propiamente un curso de análisis 3. Se puede demostrar la existencia. Se tiene que probar usando... O sea, te tiene que probar muchas cosas ahí para llegar a eso. En particular un teorema que se llama el teorema de Riesz. Entonces, voy a poner aquí nada más entre paréntesis la existencia de este T estrella se puede probar usando el teorema de representación de Riesz. ¿Está bien? Y básicamente es un curso, lo encuentra uno en un curso de teoría de operadores. De teoría de operadores.
en muchos lugares. Esto es análisis matemático 3. ¿Está bien? Si están viendo este video en YouTube, aquí en la cuenta de YouTube existe una lista de reproducción donde viene un curso de análisis 3 y ahí hay una parte donde demuestro la existencia. Entonces, si lo quieren checar, lo pueden encontrar ahí. ¿Está bien? Entonces, se puede probar exactamente que este es único, es un operador único en VDH. O sea, este ya de entrada se puede probar que T estrella está en VDH. T estrella está en VDH, esto también se puede demostrar. Y además, una de las propiedades que tiene, que además cumple las siguientes condiciones. Entonces va a ser, pues básicamente son las condiciones de que sea una involución. Y además cumple que S más T estrella es igual a S estrella más T estrella. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Cumple que lambda, cuando ustedes calculan el operador adjunto de lambda por T estrella, esto es básicamente sacar el escalar conjugado por T estrella. Recuerden aquí que los espacios de Hilbert, aquí lo vamos a considerar exactamente sobre el campo C. Voy a ponerle aquí. Como espacio vectorial lo vamos a considerar usualmente sobre el campo C. Entonces por eso pues puedo sacar los escalares conjugados. Y otra cosa que cumple es que cuando yo quiero calcular el adjunto de S por T se invierten. Sería el adjunto de T por el adjunto de S. Y otra cosa es que el adjunto dos veces es idempotente, nos da T. Y todo esto lo tenemos para toda ST en VDH y para todo lambda en los complejos. ¿Está bien? Entonces, este es otro ejemplo de una involución en los espacios de operadores definidos, pero en un espacio de Hilbert. Esto sí es exclusivo de los espacios de Hilbert. Más aún, hay una propiedad importante que se demuestra ahí, que es exactamente que se cumple la igualdad C estrella. Además, también se puede probar que se tiene la igualdad C estrella, la norma de T estrella por T, la norma del operador, es igual, de hecho se puede probar que es los dos al revés, es igual a la norma de T al cuadrado. Y esto para toda T en VDH. Para todo T, operador lineal acotado en VDH. ¿Está bien? Y entonces tenemos que, por tanto, este es otro ejemplo. El espacio de operadores lineales y acotados definidos en un espacio de Hilbert con la norma del operador y con la involución dada por el operador de adjunto es un álgebra C estrella. Es una álgebra C estrella. De hecho, también tiene unidad. Como siempre, como ya lo hemos mencionado, con unidad la función identidad, ¿no? La de HH dada por y de X, pues lo mando X para toda X en H. ¿Está bien? Pero aquí lo importante de este ejemplo, que por eso lo puse, es que este es un ejemplo de un álgebra C estrella, pero no conmutativa. No conmutativa. No conmutativa. ¿Está bien? Entonces, pues todas estas cosas, si las quieren checar en los videos de YouTube, ahí los encuentran, ahí pueden ver pues la demostración de todas estas igualdades, de todas las propiedades. De hecho, las propiedades se pueden hacer solamente utilizando exactamente la condición de la unicidad del operador adjunto. Tal vez las que son un poco más complicadas son probar esta, que es igual a esta,
Y bueno, esta es lo mismo. Probar todo eso. ¿Está bien? O sea, esto entra, la demostración de estos hechos entra dentro de la teoría de operadores. Pero nosotros vamos a suponer que la tenemos y vamos a considerar este ejemplo. El espacio de operadores de acotados definidos en un espacio de Hilbert con la operación de involución a cada t le asocia su operador adjunto. ¿Está bien? Bueno, de aquí se deduce un caso particular que también pues es conocido, que es el caso de las matrices 5, y es exactamente lo mismo si yo considero las matrices de n por n con coeficientes en C, el álgebra de matrices de n por n con coeficientes en C, de n por n con coeficientes en los números complejos. ¿Está bien? Aquí la involución es un caso particular del operador adjunto en espacios de Hilbert. De hecho, probablemente ustedes primero estudiaron el operador adjunto en matrices y entonces después lo generalizan para espacios de Hilbert. Pero entonces aquí la involución viene dada por la siguiente función. Definimos la involución que va a ir de las matrices con coeficientes complejos en las matrices de n por n con coeficientes complejos, dada por, entonces probablemente si se acuerdan de esta, la matriz adjunta es la matriz, primero hago la transpuesta, ¿está bien? O sea, transpongo, y luego conjugo sobre J, ahí vamos a ponerla bien, transpongo, luego conjugo sobre coma J sobre JI. ¿Está bien? Y esto para cada A matriz de n por n con coeficientes en C. ¿Está bien? Que le llaman aquí la transpuesta conjugada, ¿no? La transpuesta conjugada. ¿Está bien? Entonces es fácil ver que esta satisface las propiedades de la involución. Las propiedades de involución. ¿Está bien? Y bueno, y como el álgebra de matrices la puedo considerar como un álgebra de operadores de Cn en Cn, entonces a las matrices las puedo considerar con su norma del operador. Además, como las matrices de n por n con coeficientes en C se pueden considerar como operadores, ¿está bien? De C, vamos a ponerle de, bueno, vamos a dejarlo así, operadores, para no confundir más. Entonces yo les puedo definir buenos operadores A de Cn en Cn, órale, vamos a dejarlo así, ¿está bien? Entonces yo les puedo dar operadores lineales, y como son de dimensión finitas, acotados. Entonces, como pasa esto, yo puedo definir o puedo considerar, entonces podemos definir la norma del operador. La norma de una matriz, la norma del operador es igual al supremo de las normas de A de X, ¿sí? Aquí sería la norma 2, la norma euclidiana si quieren, la más usual. D sobre norma menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, de hecho, esta tiene una manera más especial en la que se puede escribir, pero ahorita no nos interesa, porque ya esto, entonces, ya nos va a decir que
las matrices de n por n con coeficientes en C con la norma del operador, con la involución dada por la matriz transpuesta conjugada, que se llama la matriz adjunta. Vamos a ponerle. Seguro esta la conocen así. Entonces esta es un álgebra C estrella. Es una álgebra C estrella. ¿Por qué C estrella? Porque como es la norma del operador, ya vimos que, bueno, tendríamos que ver que precisamente el operador adjunto coincide con la matriz adjunta para cada para cada matriz vista como un operador. Eso se puede demostrar. Entonces la norma del operador pues va a satisfacer la misma igualdad C estrella. Entonces por eso decimos que A es un álgebra C estrella con unidad. Pues la matriz 1, o la matriz de identidad, bueno, por poner largo, ¿no? La matriz así identidad, y bueno, esta es de dimensión finita, y no es conmutativa. También es otro ejemplo más particular de un álgebra C estrella que no es conmutativa. ¿Está bien? Y bueno, se pueden definir todavía más operadores, más espacios de este tipo que tienen que ver con operadores lineales. Vamos a poner uno para que vean que también se puede definir otros tipos. Y hasta ahorita hemos visto puros ejemplos de álgebras estrella con unidad. Entonces este tiene unidad. También esta tiene unidad. ¿Y cuál otra vimos al principio? Esta también tiene unidad. Todos estos de la vez pasada también tienen unidad, ¿no? Es una álgebra C estrella. Bueno, aquí no lo pusimos, pero claramente los complejos tienen unidad. También con unidad, la constante 1, las funciones continuas, entonces todos. Entonces, sí hay álgebras C estrella en las que no tienen unidad. Y vamos a definir uno. Si nos da tiempo, empezamos la construcción de otro espacio importante para las álgebras estrellas que no tienen unidad, que se van a llamar las funciones continuas que se anulan en infinito. Esas son de suma importancia para las álgebras C estrella. Pero bueno, a ver, permítanme. Ok, entonces vamos a definir un ejemplo de algo que no tenga unidad y que también tiene que ver con teoría de operadores. Entonces vamos a definir aquí. A lo mejor también ustedes lo conocen, estos espacios de su teoría de operadores, que va a ser, ¿qué número estábamos? 5, 6. Entonces, sea H un espacio de Hilbert, un espacio de Hilbert, ¿está bien? No, entonces vamos a definir un operador T de H en H, operador lineal. No le estoy pidiendo que sea acotado, nada más que sea lineal. Se dice que es compacto. Se dice que es compacto. Se dice que es compacto si para todo A subconjunto de H acotado, agarra conjuntos acotados y los manda en conjuntos cuya su cerradura es compacta. Si para todo A subconjunto de H acotado se tiene que la cerradura de la imagen de TDA, que es un subconjunto de H también, es compacto. ¿Está bien? Entonces son conjuntos que mandan acotados en conjuntos relativamente compactos. Recuerden que
Un conjunto se dice relativamente compacto cuando lo cierran y su cerradura es compacta. ¿Está bien? Bueno, entonces, aquí le voy a poner que esto lo que estoy diciendo es que manda acotados en relativamente compactos. ¿Está bien? Entonces, la teoría de operadores compactos, operadores lineales y compactos, también es un campo muy amplio dentro de la teoría de operadores y tiene muchas propiedades que se pueden investigar ahí, pero ahorita nada más nos va a seguir como ejemplo. Entonces, se puede probar que estos en particular son continuos, porque como mandan acotados en relativamente compactos, en particular la imagen va a ser acotada. Entonces un conjunto que manda acotados, una transformación lineal que manda acotados en particular es continua. Esa es otra equivalencia que se puede demostrar. Entonces, pues sabemos que KDH contenida en BDH es un subconjunto de los operadores lineales acotados. Entonces, a ver, espérenme. Ok, entonces tenemos que los operadores acotados son subconjuntos de los operadores lineales y acotados. Se puede probar, pero estas cosas no las vamos a hacer aquí, que KDH con la norma del operador, es Banach. De hecho, se puede demostrar que los operadores compactos son cerrados en BDH. Entonces, como este es Banach y este es un cerrado ahí, entonces se tiene que ser completo. Esa es la propiedad que se puede probar, pero no lo vamos a hacer acá. Y otra cosa más importante aún, entonces, hereda la propiedad de ser también una álgebra de Banach. Este es un espacio de Banach. Vamos a ponerlo así. Este es un espacio de Banach. Hasta ahorita nada más es un espacio de Banach. Pero también se puede probar que si yo... permítanme. Otra cosa que se puede probar, y otra vez esto no lo vamos a hacer aquí, también se sabe que si yo tengo dos operadores compactos, si S y T son operadores compactos, entonces su composición o su multiplicación S por T es compacto. Entonces aquí llegamos, entonces tendríamos que K con los operadores compactos definidos en H con la norma del operador, ya no solo es un espacio de Banach, sino es un álgebra de Banach. ¿Está bien? Creo que en algún momento ya la habíamos mencionado. Pero una cosa que ya no es tan directo de mostrar, porque sí lleva su tiempo y hay que hacerlo con cuidado, es demostrar que si yo tengo un operador compacto definido en un espacio de Hilbert, ese entonces tiene su operador adjunto, el que vimos en los ejemplos pasados. Entonces se puede probar que el operador adjunto también resulta un operador compacto. ¿Está bien? Entonces le voy a poner aquí. No es... Bueno, vamos a ponerle aquí. Se puede demostrar, pero ya no es tan sencillo o tan inmediato, vamos a ponerlo así, tan inmediato. Se puede probar, pero ya no es tan inmediato, que si T es un operador compacto definido en H, entonces lo importante es que su operador adjunto, considerado como operador en un espacio de Hilbert, también es compacto. Esto es algo fuerte que se puede demostrar. Entonces, pues ya tenemos que si nosotros restringimos la involución que está dada por
el operador adjunto que va de KDH de los operadores compactos cae en los operadores compactos. Y entonces, como la norma es la misma de la norma de los operadores en un espacio de Hilbert lineales acotados, entonces tenemos otro ejemplo de un espacio que es una álgebra C estrella. Es un álgebra C estrella. Pero ¿qué pasa con esta álgebra C estrella? Esta álgebra C estrella, si H es de dimensión infinita, ya no tiene unidad, porque además, bueno, esta es no conmutativa. No conmutativa. Y además tenemos lo siguiente. Este es un resultado que este sí se puede más o menos verificar. Si, a ver, espérenme. Ajá. Si H es de dimensión finita, espérenme. Ok, y además, vamos a ponerle así. El operador identidad de H en H, dado por la identidad de X, pues igual a X para toda X en H. Este es compacto si y solo si dimensión de H es finito. ¿Está bien? Y esto pues pues más o menos se puede demostrar. O sea, si la dimensión de H es finita, entonces aquí los compactos son cerrados acotados. Son cerrados y acotados. Entonces, si yo agarro un, digamos, A subconjunto de H acotado, como las funciones lineales entre dimensión finita también son continuas, entonces la identidad de A pues es la misma, pues esta también sería acotado en H, ¿no? Entonces su cerradura, que es la cerradura de la identidad, pues esta es compacta. Entonces, pues la identidad es compacta. ¿Está bien? Y al revés, si este es compacto, como la bola de radio 1 cerrada, ¿sí? O sea, la usual, que son los X, tal que la norma de X es menor o igual que 1, como esta es acotada, entonces su cerradura, la cerradura de la imagen, que es básicamente, pues, espérenme. Pero pues es esta misma, ¿no? Porque es cerrada. Entonces esta es cerrada y acotada. Es compacta. Porque estoy suponiendo que el operador es compacto. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial con una norma, en particular en nuestro caso el espacio de Hilbert, en el que la bola es compacta, hay un resultado, también lo pueden buscar en la lista de reproducciones de análisis 3, que nos dice que entonces la dimensión de H es finita. ¿Está bien? Entonces, gracias a este resultado, si la dimensión del espacio es infinito, o vamos a poner así, no es finita, entonces el álgebra de operadores compactos con la involución, o vamos a poner primero la norma, con la norma del operador y con la involución, es un álgebra
C estrella, no conmutativa y sin unidad. O sea, en particular esta no tiene unidad. Entonces, pues este es un buen ejemplo de algo que es un álgebra C estrella, no conmutativa y que no tiene unidad. Está bien, entonces así, como lo vimos en álgebras de Banach, pues la teoría se va a dividir. Cuando son álgebras estrellas conmutativas, pues va a ser todo un camino, y cuando son álgebras C estrella no conmutativas, pues se desvía en otro camino. Está bien, porque hay ejemplos. Bueno, hay otro ejemplo más tangible que sí podemos probar de álgebra C estrella que no tiene unidad, que las vamos a llamar el álgebra de funciones continuas que se anulan en infinito. Álgebra, voy a poner aquí, de funciones continuas que se anulan en infinito. Y en estas álgebras pues están todas estas que más o menos pueden imaginarse. Por ejemplo, son funciones que se están anulando en los extremos, ¿sí? Más o menos así. Entonces estas funciones son muy conocidas, ¿no? Entonces, en este espacio de funciones van a estar todas estas. Esto va a ser un álgebra C estrella, lo vamos a ver en la siguiente sesión, en el siguiente video, de una álgebra conmutativa, porque las otras que vimos sí eran no conmutativas, pero esta se va a hacer, sí es conmutativa, pero no tiene unidad. Va a ser conmutativa porque es un espacio de funciones, pero vamos a ver que precisamente esta no tiene unidad, y esta también es muy importante en el estudio de álgebras estrellas, porque esta representa como si fuera un caso, es como casi todas las álgebras conmutativas y sin unidad se parecen a este. Entonces por eso hay que mencionarlo. Y bueno, ya después vemos propiedades de las álgebras estrella, pero bueno, aquí paramos el video y nos vemos en el siguiente. Bye.